Subtítulo: Difusión o intercambio de gases respiratorios durante el ejercicio. El intercambio gaseoso se produce a través de la membrana alveolo-capilar o membrana respiratoria mediante un proceso de difusión. Los factores que afectan al intercambio gaseoso son los siguientes. Primero, espesor de la membrana. Segundo, superficie de la membrana. Tercero, coeficiente de difusión del gas en la membrana, es decir, peso molecular y solubilidad. Y cuarto, gradientes de presión entre ambos lados de la membrana. La realización del ejercicio físico afecta a algunos de estos factores, mejorando con ello el intercambio gaseoso. Se define la capacidad de difusión como el volumen de gas que difundirá a través de una membrana para un gradiente de presión de 1 milímetro de mercurio en un minuto. Entre paréntesis, mililitros, minutos, milímetros de mercurio. La cantidad de oxígeno y de dióxido de carbono disueltos en la sangre obedece a la ley de Henry y es dependiente de la temperatura de la sangre, de la presión parcial del gas en el alvéolo y de la solubilidad del mismo. Ya que la temperatura de la sangre no cambia de forma significativa durante el ejercicio y que la solubilidad del gas permanece constante, el factor principal que determina la cantidad de gas disuelto es la presión parcial del mismo en el alvéolo. En cualquier caso, los siguientes factores, además del ejercicio físico, afectan al intercambio gaseoso pulmonar. Primero, shunt postpulmonar. En condiciones normales, hay una pequeña cantidad de sangre que no pasa por los capilares pulmonares y por lo tanto no participa en el intercambio gaseoso. Arterias bronquiales, sangre venosa coronaria que drena directamente al ventrículo izquierdo vía venas de Tebecio. Normalmente este shunt es inferior a un 2% del gasto cardíaco. 2. Hipoventilación. La hipoventilación originada por cualquier causa limitará el intercambio gaseoso al disminuir el gradiente de presión a través de la membrana alveolar para el dióxido de carbono, disminuye el aclaramiento y oxígeno, disminuye el aporte. 3. Alteraciones de la relación ventilación-perfusión, VA-Q. En sujetos sanos, en bipedestación, la distribución del flujo sanguíneo pulmonar Q se realiza de tal manera que los vértices están relativamente hipoperfundidos con respecto a los segmentos inferiores. Esto se debe al efecto de la gravedad sobre la sangre que hay en el lecho capilar pulmonar. La ventilación alveolar, VA, es también mayor en las bases que en los vértices, posiblemente debido a las diferencias de presión transpulmonar o a diferencias estructurales. Sin embargo, la tasa de incremento del Q según descendemos en el pulmón va siendo mayor que la tasa de aumento de la VA, de forma que el cociente VA-Q es alto en los vértices y bajo en las bases. Figura 20.1. Durante el ejercicio, según aumenta el gasto cardíaco haciendo pasar más cantidad de sangre desaturada por las zonas del pulmón con cociente VA-Q bajo, la hipoxemia arterial se hace más acentuada. Afortunadamente, las pequeñas arterias que llegan a esas zonas pulmonares mal ventiladas con cociente VA-Q bajo se constriñen bajo la influencia de una presión
alveolar de oxígeno cada vez menor. Esto deriva el flujo sanguíneo a zonas relativamente bien ventiladas y generalmente evita que la hipoxemia se acentúe y progrese según aumenta la intensidad del ejercicio. Si la ventilación de una zona del pulmón queda abolida, VA tiende a cero. En las zonas no ventiladas, la presión alveolar de los gases será aproximadamente la misma que la que tiene la sangre venosa. Entre paréntesis, PO2 igual a 40 milímetros de mercurio, PCO2 igual a 45 milímetros de mercurio. Si por otra parte la perfusión tiende a cero, el aire alveolar será igual que el aire inspirado humidificado. Entre paréntesis, PO2 igual a 149 milímetros de mercurio, PCO2 igual a 0 milímetros de mercurio. Figura 20.1. Ya que no hay sangre para poder hacer el intercambio. Esto quiere decir que el aire alveolar no pierde oxígeno ni recibe dióxido de carbono, procede de la sangre venosa. En cualquier caso, las alteraciones de la relajación VAQ disminuirán la presión de oxígeno en la sangre arterial. Cuando la relajación VAQ es normal, la presión de oxígeno es de 104 milímetros de mercurio y la presión de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio. 4. Reducción del área de la superficie alveolar. Si hay un descenso importante de la superficie alveolar, disminuirá significativamente la capacidad para la difusión, lo cual a su vez afectaría al intercambio gaseoso durante el ejercicio. 5. Capacidad de difusión. Para producir alteraciones del intercambio gaseoso, la capacidad de difusión debe estar reducida de un 20 a un 25% de lo normal. 6. Altitud. El efecto de la altitud sobre los gases respiratorios es disminuir la presión arterial de oxígeno y la presión de intercambio gaseoso para el oxígeno a través de la membrana alveolar. Subtítulo: Presión de los gases en los alvéolos. Por diversos factores, en el aire alveolar no presenta la misma composición que el aire atmosférico. Tabla 1. En cada nueva respiración solo se introducen 350 mililitros de aire nuevo en los alvéolos. Esta lentitud de renovación del aire alveolar evita las variaciones repentinas de los gases en los alvéolos. Oxígeno, O2. La presión alveolar de oxígeno, PaO2, depende de la tasa de absorción de oxígeno por la sangre y del proceso de la ventilación, VE. El valor normal de la presión alveolar de oxígeno a nivel del mar es de 104 milímetros de mercurio. La máxima presión alveolar de oxígeno respirado aire normal sería de 149 milímetros de mercurio, ya que esta es la presión del oxígeno que existe en el aire inspirado a nivel del mar. Dióxido de carbono, CO2. La presión alveolar de dióxido de carbono, PaCO2, aumenta en proporción directa a la tasa de liberación de dióxido de carbono y disminuye según el aumento de la ventilación, VE. En condiciones de reposo a nivel del mar, la presión alveolar de dióxido de carbono es de 40 milímetros de mercurio. Subtítulo: Difusión del oxígeno. La concentración de oxígeno en los alvéolos depende de dos factores. A. De la velocidad con la que pasa el oxígeno hacia la sangre. B. De la velocidad con la que penetra en los pulmones el oxígeno procedente del aire atmosférico. La presión de oxígeno del aire ambiente a presión atmosférica habitual es de 159 milímetros de mercurio, disminuyendo hasta los 104 milímetros de mercurio cuando el aire llega a los alvéolos, debido a la humidificación del aire en las vías respiratorias. Esta presión se mantiene bastante estable hasta lo largo del ciclo respiratorio. Por otra parte, la sangre cede gran parte de oxígeno que transporta a los distintos tejidos del organismo, por lo que la sangre que retorna a los capilares pulmonares no hace con una presión de oxígeno de alrededor de 40 milímetros de mercurio. Figura 20.2. Estableciéndose un gradiente inicial alveolo-capilar de aproximadamente 64 milímetros de mercurio. Conforme a la sangre
recorre la membrana respiratoria, el oxígeno difunde rápidamente del alvéolo a la sangre capilar, de tal suerte que al alcanzar el extremo venoso del capilar pulmonar, la presión de oxígeno de la sangre es igual a la del alvéolo, entre paréntesis, 104 milímetros de mercurio. Figura 20.3. Si integramos las diferencias alveolocapilares de oxígeno a lo largo de todo el recorrido por la membrana respiratoria, tenemos que la diferencia media de presión de oxígeno a través de la membrana durante la respiración normal es de aproximadamente 11 milímetros de mercurio, entre paréntesis, 64 milímetros de mercurio al comienzo y 0 milímetros de mercurio al final del recorrido por la membrana respiratoria. Sabiendo que la capacidad de difusión para el oxígeno en reposo es de aproximadamente 21 mililitros por minuto por milímetro de mercurio, entonces tenemos que unos 230 milímetros de oxígeno, entre paréntesis 11 por 21, difundirán normalmente a través de la membrana respiratoria cada minuto. La presión de oxígeno de la sangre de las venas pulmonares que alcanzan la aurícula izquierda es de 100 milímetros de mercurio, en lugar de los 104 milímetros de mercurio que tiene la sangre capilar a la salida de la membrana respiratoria. Esta diferencia se debe al hecho de que aproximadamente el 2% de la sangre es derivada desde la aorta directamente de los pulmones con el fin de satisfacer demandas metabólicas propias del tejido pulmonar, retornando la sangre no oxigenada procedente del intercambio metabólico a las venas pulmonares y disminuyendo con ello la presión de oxígeno de 104 a 100 milímetros de mercurio aproximadamente. Durante el ejercicio, la capacidad de difusión para el oxígeno puede aumentar hasta los 75 milímetros por minuto por milímetros de mercurio, el triple respecto a las cifras de reposo, justificándose este aumento por la apertura de capilares pulmonares que estaban cerrados en reposo y por una mayor dilatación de los capilares ya abiertos, con lo que se posibilita un aumento de la superficie de intercambio y aumenta por consiguiente el área total de difusión. La capacidad de difusión del oxígeno aumenta de casi forma lineal al ir aumentando la intensidad del ejercicio, llegando a ser una meseta cerca del esfuerzo máximo. En general, las personas entrenadas físicamente tienen mayor capacidad de difusión que las sedentarias, tanto en reposo como durante el ejercicio, siendo más ostensibles estas diferencias en aquellos sujetos que realizan actividades de resistencia. Figura 20,4. Algunos autores piensan que la capacidad de difusión per se no se ve afectada por el entrenamiento, pero sí este induce mayores volúmenes pulmonares. Entonces es lógico pensar que aumente la superficie alveolar capilar. Por otra parte, la captación de oxígeno a lo largo del capilar pulmonar no es un hecho uniforme en toda su extensión. Normalmente, en estado de reposo, cuando el hematía recorrió la tercera parte del capilar pulmonar, 0,25 segundos, la PO2, presión del oxígeno, de la sangre capilar se aproxima mucho a la de los alvéolos. Por lo tanto, en este estado de reposo, la diferencia PO2 entre la sangre capilar pulmonar terminal y el gas alveolar es muy pequeña durante el ejercicio intenso. El gasto cardíaco aumenta. Luego, el flujo sanguíneo pulmonar se incrementa, por lo que el tiempo de tránsito de la hematía por el capilar pulmonar se acorta hasta los 0,4 a 0,6 segundos con respecto a los valores de reposo 0,75 segundos, llegando incluso a tiempos de tránsito menores de 0,25 segundos en ejercicios agotadores y en personas muy bien entrenadas. La capacidad de difusión del oxígeno se mantiene mientras el tiempo de tránsito no se sitúe por debajo de 0,25 segundos, en cuyo caso la difusión de oxígeno sería un claro factor limitante del rendimiento físico. Figura 20,5. En cualquier caso, no parece que esto sea habitual, excepto quizás
en sujetos muy entrenados físicamente en resistencia aeróbica, capaces de desarrollar muy elevados gastos cardíacos durante el ejercicio. Además, hay que tener en cuenta que conforme aumente la intensidad del ejercicio, se incrementa el volumen de sangre de los capilares pulmonares, llegando a aumentar este volumen hasta 3 veces en comparación con el reposo. El mayor volumen sanguíneo pulmonar ayuda a mantener una velocidad de flujo pulmonar relativamente baja durante la actividad física. Por otra parte, estudios realizados con deportistas de resistencia aeróbica intensas y de larga duración podría producirse ciertos grados de edema pulmonar, aumento del líquido pulmonar extravascelular, pudiendo provocar hipoxemia por descenso de la capacidad de difusión pulmonar y por tanto un descenso en la capacidad de rendimiento. Los datos sugieren que la resistencia a la difusión de oxígeno se localizaría principalmente en el trayecto desde Villemathieu hasta el exterior de la pared capilar de la musculatura activa. La distancia entre la pared externa capilar a la mitocondria, al menos en el tejido muscular, no constituiría un factor limitante de la transferencia del oxígeno. Subtítulo: Difusión de dióxido de carbono. La concentración de CO2, dióxido de carbono, en los alvéolos depende de dos factores. A. La eliminación de CO2 de la sangre a los alvéolos. B. De la rigidez con la que es eliminado el CO2 de los alvéolos por la ventilación pulmonar. Por tanto, la PCO2, presión de dióxido de carbono alveolar, aumenta en proporción directa al ritmo de eliminación del CO2 y disminuye en proporción inversa de la intensidad de la ventilación. En condiciones normales de reposo, la presión parcial de CO2 en el alveolo es de aproximadamente 40 milímetros de mercurio, mientras que la sangre venosa se abandona el ventrículo derecho, lo hace con una PCO2 de unos 46 milímetros de mercurio, lo que establece un gradiente alveocapilar de aproximadamente 6 milímetros de mercurio a la entrada de la membrana respiratoria y de 1 milímetro de mercurio por promedio integrado en todo el recorrido. Sin embargo, esta pequeña diferencia es suficiente para asegurar el intercambio de CO2, ya que el coeficiente de difusión de este gas, que es 20 superior al del oxígeno de difusión, es aproximadamente 20 veces mayor. La capacidad de difusión del CO2 es de unos 400 milímetros por minuto por milímetros de mercurio en reposo, aunque al ser el gradiente de presión a través de la membrana respiratoria menos de 1 milímetro de mercurio, el volumen de CO2 que difunde por minuto es de unos 200 milímetros, aumentando de forma importante desde el ejercicio. Este aumento de la capacidad de difusión para el CO2 durante el ejercicio se debe al aumento de perfusión pulmonar que se produce como respuesta al mismo, lo cual permite un aumento importante de la superficie de intercambio gaseoso. Por otra parte, durante el ejercicio, el tiempo que tarda la sangre en obtener la misma presión parcial que el gas alveolar es similar que en el caso del oxígeno en condiciones normales, de manera que existen unas reservas adecuadas de difusión del CO2. Eso sí, siempre que el tiempo de tránsito de los hematíes no descienda por debajo de 0,25 segundos. Figura 20,5. Título: Transporte de gases durante el ejercicio. Subtítulo: Transporte de oxígeno. En condiciones normales, el 97-98% del oxígeno es transportado de los pulmones a los tejidos del organismo en combinación química con la hemoglobina contenida en los hematíes, oxihemoglobina. El restante 2 o 3%, 9 o 15 milímetros de oxígeno, es transportado disuelto en agua del plasma y de la célula. La unión del oxígeno a la hemoglobina depende de la PO2 en la sangre y de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. La figura 20.6 muestra cómo, al aumentar la presión parcial de oxígeno en la sangre, aumenta la cantidad de hemoglobina unida al oxígeno.
Este es el denominado porcentaje de saturación de la hemoglobina, que es igual al oxígeno combinado con la hemoglobina en relación de la capacidad que tiene esta proteína para combinarse con el oxígeno por 100. La curva resultante se denomina curva de disociación de la hemoglobina, expresando el grado de saturación de la hemoglobina a diferentes valores de PO2. Ya que la sangre que abandona los capilares pulmonares tiene una PO2 de cerca de 100 milímetros de mercurio por la curva de saturación de la hemoglobina, se puede ver cómo la saturación de la hemoglobina por el oxígeno es normalmente de un 97%. Por otra parte, la sangre venosa normal que regresa a los pulmones procedente de los tejidos lleva una PO2 de alrededor de 40 milímetros de mercurio, con un porcentaje de saturación de la hemoglobina del 75%. Aproximadamente, la diferencia en el contenido de oxígeno entre la sangre arterial y venosa se denomina diferencia arteriovenosa del oxígeno, siendo en reposo alrededor de 4 o 5 milímetros de oxígeno por 100 milímetros de sangre, y alcanzando durante el ejercicio los 15 a 18 milímetros de oxígeno por 100 milímetros de sangre. Figura 20,7. Este cálculo queda justificado de la siguiente forma. La sangre contiene unos 15 gramos de hemoglobina por cada 100 milímetros de sangre, y sabemos que cada gramo de hemoglobina puede combinarse con un máximo de 1,34 milímetros de oxígeno. Por consiguiente, la hemoglobina del 100 milímetros de sangre saturada al 100% podrá combinarse con unos 20 milímetros de oxígeno, con las cifras de saturación de la hemoglobina comentadas anteriormente para la sangre arterial 97% y sangre venosa 75%. Podemos concluir que en condiciones normales se transporta aproximadamente 5 milímetros de oxígeno por cada 100 milímetros de sangre durante cada ciclo, 20 por 0,97 y 20 por 0,75. Durante el ejercicio, la concentración de hemoglobina de sangre aumenta entre un 5 y un 10%. Esto se justifica en parte por una pérdida de líquidos durante la sangre a los músculos activos, dando como resultado una hemoconcentración, disminución del volumen de líquido intravascular. Durante la realización del ejercicio en ambientes calurosos, con una sudoración excesiva, puede aumentar la deshidratación y con ello el grado de hemoconcentración. Un 10% de hemoconcentración significa que la hemoglobina aumentará a 16,5 gramos por 100 milímetros, en lugar de los 15 gramos por 100 milímetros que hay en condiciones normales. La capacidad de transporte de oxígeno por la hemoglobina aumentará en este caso de 20 a 22 volúmenes por ciento, un cambio ventajoso en cualquier caso. Durante el ejercicio intenso, las células musculares consumen más oxígeno, por lo que en sangre venosa disminuirá ostensiblemente la PO2, pudiendo llegar a cifras de 15 milímetros de mercurio. A esta presión, únicamente unos 4,4 milímetros de oxígeno se combinan con la hemoglobina de cada 100 milímetros de sangre. Por consiguiente, la diferencia arteriovenosa de oxígeno aumenta ligeramente, llegando a cifras de hasta 15 milímetros de oxígeno por cada 100 milímetros de sangre o incluso más. La fracción de hemoglobina que cede su oxígeno cuando pasa por los capilares tisulares se denomina coeficiente de utilización. En estado de reposo, este coeficiente es de 0,25, es decir, el 25% de la hemoglobina. Durante ejercicios de alta intensidad, pueden liberarse hasta el 75 al 85% de oxígeno de la hemoglobina, es decir, alcanzar un coeficiente de utilización de 0,75 a 0,85. Esto se logra con muy poca disminución de la PO2 tisular y es debido a la pronunciada pendiente de la curva de disociación que permite que pequeños descensos de PO2 determinen grandes liberaciones de oxígeno. Durante el ejercicio físico, diversos factores desplazan la curva de disociación de la hemoglobina hacia la derecha, efecto Bohr, entre los que destacan el descenso de pH
aumento de PCO2 y aumento de temperatura inherentes a la relación de ejercicios de una determinada intensidad. Figura 28. Esto significa que más oxígeno podrá desligarse de la molécula de hemoglobina a nivel de los tejidos para una PO2 dada. Por otra parte, el pH en los pulmones es generalmente elevado, por lo que la hemoglobina al pasar por el territorio pulmonar tendrá una elevada afinidad por el oxígeno, facilitando con ello una casi total saturación. En cambio, en los tejidos periféricos el pH es menor, provocando un descenso de la afinidad y con ello una cesión más fácil de oxígeno desde la hemoglobina a los tejidos. Esto se pone especialmente en evidencia durante el ejercicio físico, especialmente de alta intensidad, donde el pH tisular disminuirá aún más y por tanto la afinidad descenderá, para facilitar la oxigenación de los tejidos metabólicamente activos. Otro factor que desplaza la curva de disociación de la hemoglobina hacia la derecha es el aumento del 2,3-difosfoglicerato, 2,3-DPG, compuesto que se produce en los hematíes durante las reacciones del metabolismo anaeróbico. Los hematíes carecen de mitocondrias, por lo que la producción de ATP se realiza por rutas metabólicas no dependientes de oxígeno. Este compuesto reduce la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, y esto podría teóricamente incrementar la disponibilidad del oxígeno por los tejidos. La presencia de 2,3-difosfoglicerato podría ayudar a transferir oxígeno a los músculos ejercitantes durante ejercicios intensos en los que hay una limitación para sostener la intensidad del ejercicio aeróbico. Se han presentado resultados conflictivos al comparar los niveles de 2,3-difosfoglicerato en individuos sedentarios y entrenados, encontrando algunos estudios diferencias a favor de los sujetos entrenados. Tabla 2. Las mujeres parecen tener niveles más altos de 2,3-difosfoglicerato en los hematíes que los hombres. Esta diferencia quizá podría compensar los menores niveles de hemoglobina encontrados normalmente en la mujer. En condiciones normales de reposo, el 3% del total de oxígeno de la sangre se transporta en solución, 0,9 mililitros de oxígeno por 100 mililitros a la -1 de sangre. A pesar de ser tan pequeña la cantidad de oxígeno en disolución, esta cumple importantes funciones. En primer lugar, y gracias al movimiento aleatorio de las moléculas del oxígeno disuelto, establece la presión del oxígeno del plasma. Además, ayuda a regular la ventilación pulmonar. Y también determina la saturación del oxígeno por la hemoglobina en los pulmones y su liberación posterior en los tejidos. Durante ejercicios intensos, cuando el coeficiente de utilización aumenta, la cantidad transportada en solución puede disminuir hasta cifras de 1,5%. La cantidad de oxígeno disuelto en plasma depende no solo de su solubilidad, sino también de la presión parcial de oxígeno que hay en el aire atmosférico y que es inspirado. Sin embargo, incluso si la presión arterial de oxígeno se aumenta al respirar oxígeno puro, la cantidad de oxígeno disuelto puede aumentar solo hasta el 3% del oxígeno total requerido en reposo y un 12% durante el ejercicio máximo. Sabemos que la presión parcial de oxígeno tanto en sangre arterial como en sangre venosa es el resultado del oxígeno que está disuelto en el plasma. Además, la presión de oxígeno tisular depende del oxígeno disuelto en los líquidos de los tejidos. Por otra parte, la importancia de la presión de oxígeno en el intercambio gaseoso ya se comentó con anterioridad. Por tanto, el oxígeno disuelto es importante tanto en reposo como durante el ejercicio. La mioglobina representa la reserva muscular de oxígeno. Esta proteína globular presente en las células musculares cardíacas y esqueléticas es capaz de combinarse reversiblemente con el oxígeno, aunque cada molécula de mioglobina solo posee un átomo de hierro. Además de servir como reservorio de oxígeno para la célula muscular, la mioglobina facilita la transferencia de oxígeno desde el sarcolema a las mitocondrias, especialmente al inicio del ejercicio y cuando éste es de elevada intensidad, provocando un descenso rápido en la presión de oxígeno celular.
Durante el reposo y realización del ejercicio moderado, la mioglobina mantiene una elevada saturación de oxígeno. Así, la mayor cesión del oxígeno se produce cuando la presión de oxígeno tisular es inferior a los 5 milímetros de mercurio. Subtítulo: Transporte de dióxido de carbono. En reposo, el transporte de dióxido de carbono desde los tejidos a los pulmones es de aproximadamente 4 mililitros de dióxido de carbono por cada 100 mililitros de sangre. Este dióxido de carbono se transporta por tres mecanismos. 1. Disuelto. 2. En forma de ion bicarbonato. Y 3. En combinación con la hemoglobina y otras proteínas plasmáticas. En cualquier caso, la cantidad total de dióxido de carbono combinado con la sangre en todas sus formas depende de la presión de dióxido de carbono. Figura 20.9. Subtítulo: Transporte de dióxido de carbono en estado disuelto. Corresponde solo al 5 a 7% de todo el dióxido de carbono transportado, 0,3 mililitros. La cantidad de dióxido de carbono disuelto en sangre arterial y venosa y en los tejidos es dependiente de su solubilidad y presión parcial, y determina la presión de dióxido de carbono de la sangre y de los tejidos, independientemente de la forma de transporte del dióxido de carbono, siendo por tanto muy importante en los mecanismos de regulación cardiorrespiratoria. Subtítulo: Transporte de dióxido de carbono en forma de ion bicarbonato. Esta forma de transporte corresponde al 70% de todo el dióxido de carbono transportado. El dióxido de carbono disuelto en la sangre forma ácido carbónico, H2CO3, al reaccionar con agua, estando esta reacción catalizada por la enzima anhidrasa carbónica. Esta enzima está ausente en el plasma, pero existe en altas concentraciones en el interior de los hematíes. Por tanto, la formación de ácido carbónico tiene lugar principalmente en los glóbulos rojos. El bicarbonato formado en los glóbulos rojos se disocia inmediatamente en ion hidrógeno y HCO3, de los que el ion hidrógeno se combina con la hemoglobina contenida en estas células y el HCO3 difunde hacia el plasma intercambiándose en la célula con el ion cloro para mantener el equilibrio iónico entre el interior celular y el plasma. Esto es posible por la presencia de una proteína transportadora de bicarbonato cloruro en la membrana eritrocitaria que hace de lanzadera entre estos dos iones en direcciones opuestas. Por tanto, el contenido de cloruro de los hematíes de la sangre venosa es superior en los hematíes arteriales, un fenómeno que se conoce como desplazamiento del cloruro y que se pone en evidencia especialmente durante el ejercicio. Hay que destacar que la hemoglobina es mejor sistema tamponador que la hemoglobina oxígeno, por lo que cuando el oxígeno se disocia de la hemoglobina y pasa al plasma, la amortiguación de ion de hidrógeno mejora sustancialmente. Además, la acidez sanguínea desplaza la curva de disociación de la hemoglobina hacia la derecha, favoreciendo no solo la liberación de oxígeno para su captación por los tejidos, sino también la capacidad tamponadora de la hemoglobina. Cuando la sangre llega a los pulmones, donde la presión de dióxido de carbono es más baja, los iones de hidrógeno y CO3H se vuelven a unir para formar CO2H2, que volverá a disociarse en dióxido de carbono y agua. Entonces, el dióxido de carbono entrará en el alvéolo y se expirará. Subtítulo: Transporte de dióxido de carbono en combinación con la hemoglobina y proteínas plasmáticas. Esta forma de transporte corresponde al 23 a 25% aproximadamente de todo el dióxido de carbono transportado. El dióxido de carbono reacciona con la hemoglobina, denominándose el complejo carbaminohemoglobina. En los glóbulos rojos, el dióxido de carbono reacciona con la porción proteica, globina, de la molécula de hemoglobina, y no con el grupo hemo ni con el hierro, como es el caso del oxígeno. Esto significa que la hemoglobina puede combinarse simultáneamente con oxígeno y dióxido de carbono. El dióxido de carbono también se combina con otras proteínas plasmáticas en pequeña cuantía.
La desoxigenación de la sangre que ocurre en el territorio muscular en actividad aumenta la capacidad de combinación de la hemoglobina con el dióxido de carbono, porque la hemoglobina desoxigenada es más afín con él que la oxihemoglobina, efecto Haldane. Por ello, en los pulmones donde la presión de dióxido de carbono es baja y la presión de oxígeno es elevada, el dióxido de carbono es fácilmente cedido a los alvéolos y con ello eliminado por la expiración. La relación entre la presión de dióxido de carbono y el contenido total de dióxido de carbono de la sangre es denominada curva de disociación del dióxido de carbono, figura 20.10.